Una vela parpadea en la penumbra. Sentado frente al piano, un hombre escribe y se detiene. Se lleva las manos a los oídos. Escucha algo, pero no son notas. Es un zumbido, constante, como el eco de un trueno que nunca se apaga. Tiene 31 años, es joven, y ya lo sabe. La sordera ha comenzado. Ese hombre es Ludwig van Beethoven, y acaba de recibir la sentencia más cruel que puede sufrir un músico. No es la muerte, es el silencio. Pero lo que nadie imagina es que desde ese mismo abismo va a componer las melodías más poderosas que la humanidad haya escuchado. Este no es solo el relato de un compositor. Es la historia de un hombre perseguido por el dolor, por la furia, por los fantasmas de su infancia. Un espíritu rebelde que transformó su angustia en arte inmortal. Que escribió música para un mundo que él ya no podía oír. Una puerta se abre de golpe. Un niño es arrastrado hacia un piano. Son las 2 de la madrugada. Está medio dormido, con las mejillas húmedas de llanto. Su padre ha vuelto a casa ebrio, y una vez más exige que el pequeño practique. «¡No eres un niño!», le grita. «¡Eres un prodigio!». Y ese niño, aterrado, se sienta. Toca, pero no lo hace por gusto. Toca para sobrevivir. Así comenzó la historia de Ludwig van Beethoven. No hay cuentos de hadas en su infancia, solo gritos, golpes y la pesada sombra de un padre que soñaba convertirlo en el nuevo Mozart. Johann van Beethoven era músico de corte y un tirano en casa. Quería gloria, dinero, y lo buscaba a través del talento precoz de su hijo. Ludwig aprendió a tocar antes de escribir. Antes de comprender el amor, ya conocía el miedo. A los 7 años ofreció su primer concierto público. A los 11 ya componía. Pero no eran piezas dulces ni inocentes. Había algo crudo en sus notas, algo oscuro, algo que dolía. Porque para Beethoven, el piano no era un instrumento, era un campo de batalla. Cada tecla era una válvula de escape, un golpe contra el mundo, un grito contenido. Mientras otros niños jugaban, él pasaba horas encerrado, escribiendo y repitiendo pasajes sin fin. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Pero en ese encierro, algo empezó a germinar. Una energía salvaje. Un fuego sin nombre. Una fuerza que algún día sacudiría el alma del mundo. Lleva consigo un cuaderno, ropa modesta y una tormenta en el alma. Tiene 17 años. Ha dejado Bonn atrás y ahora camina por las calles de Viena. La ciudad es un hervidero de carruajes, perfumes, trajes de seda y rumores. Aquí vive la música, aquí reinan los grandes, y él aún no es nadie. Pero Beethoven no viene a pedir permiso, viene a conquistar. Sus dedos asombran desde el primer instante, furiosos, impredecibles, intensos. Toca como si cada interpretación fuera la última, y eso fascina y asusta. Pronto empieza a dar clases, a ofrecer conciertos privados. En los salones de la aristocracia murmuran sobre el joven de expresión áspera y maneras poco refinadas. No sonríe, no se inclina, no halaga. Beethoven no es cortesano, es volcán. Entre los primeros en notarlo está Joseph Haydn, el pilar del clasicismo. Acepta enseñarle, pero la relación es tensa. Beethoven lo respeta, pero no se somete. No está allí para repetir fórmulas. Está allí para romperlas. Las partituras que escribe en esa época ya insinúan un nuevo idioma. Los silencios son más largos, los acordes más densos, los contrastes brutales. Su música no se desliza, impacta. Y mientras otros buscan belleza, él busca verdad. Pero Viena
Anclada aún en la gracia de los salones y la armonía perfecta, no está lista para lo que se avecina. No sabe que ese joven de ceño endurecido está a punto de cambiarlo todo. Beethoven ya no es un niño prodigio, es un joven impetuoso y peligroso para los convencionalismos. Su nombre empieza a circular en Viena, y no solo por su virtuosismo al piano, también por su carácter volcánico, por sus arranques de mal humor, por su desprecio hacia los títulos nobiliarios y las reglas de etiqueta, por esa mirada que parecía mirar siempre más allá de lo inmediato, como si ya habitara otra dimensión. Escribe sonatas como otros escriben manifiestos. No adorna, no embellece, rompe. Cada partitura es una declaración, y cada nota una herida abierta. La sonata patética, por ejemplo, no se desliza con dulzura. Se lanza con peso, con drama, con una urgencia que corta el aire. Nadie había escuchado algo así. Los críticos murmuran que su música es demasiado emocional, demasiado intensa, demasiado humana. Pero él no escribe para complacer, escribe para liberar, y lo hace con el mismo ímpetu con el que se enfrenta a la vida. Porque aunque empieza a gozar de cierto prestigio, su interior continúa desgarrado. Sabe que algo dentro de él está cambiando. Un murmullo persistente en su oído izquierdo se transforma poco a poco en un zumbido, y ese zumbido se hace más fuerte cada día. No lo dice en voz alta, pero ya lo intuye. El silencio se acerca. Mientras tanto, trabaja sin descanso. Toca durante horas. Corrige hasta el último compás. Se obsesiona con los detalles más mínimos. Vive solo. Camina por los bosques hablando consigo mismo. Se sienta en tabernas con papel y tinta, en silencio absoluto, mientras a su alrededor gira el bullicio del mundo. Compone como si cada obra fuera un campo de batalla emocional. Y en medio de esas guerras nacen obras que nadie puede ignorar. Trágicas, abruptas, desbordantes. En ellas no hay refugio, solo verdad. Y esa verdad duele, pero también despierta. Porque mientras Europa aún baila con los ecos de Mozart, Beethoven ya está rugiendo en otra frecuencia. Es otoño. El viento agita los árboles en un pequeño pueblo a las afueras de Viena. Beethoven se ha retirado allí por consejo médico, buscando aire puro y una tregua que nunca llega. Tiene 32 años y ya está casi completamente sordo. La música, su mundo entero, se está alejando. Lo abandona lentamente, como si una puerta se cerrara muy despacio, pero sin remedio. Camina solo por los senderos de Heiligenstadt, hundido en el silencio exterior y en el ruido interior. Siente vergüenza, siente rabia, siente miedo. Él, que vive de escuchar, ya no puede confiar en sus propios oídos. Se aleja de sus amigos, evita las reuniones, se encierra. Pero en ese aislamiento ocurre algo. Una madrugada, se sienta y en lugar de notas, escribe palabras. No para el público, no para la historia, sino para sus hermanos. Una carta, un testamento íntimo. No habla de herencias, habla de emociones, de la profunda tristeza que lo consume, del abismo que siente cada día más cerca, del peso de no poder compartir con el mundo lo que aún arde dentro de él. Pero también escribe algo más, una decisión, un motivo para continuar, una razón poderosa, el arte, el impulso de crear, de componer, de liberar a través de la música lo que no puede expresar con palabras. Ese documento, conocido hoy como el Testamento de Heiligenstadt, nunca fue enviado. Lo dobló, lo guardó y siguió adelante. Pero no fue un gesto menor. En esas líneas no solo volcó su angustia, allí también dejó atrás una parte de sí mismo,
porque el Beethoven que termina esa carta ya no es el mismo que la comenzó. Algo en él muere, pero algo también nace. No un héroe invencible, sino un hombre quebrado que decide continuar. A partir de entonces, su música cambia. Se vuelve más libre, más profunda, más radical. Ya no escribe para complacer, ni para impresionar. Compone para existir. Y lo que brota de esa necesidad no es desesperación, es fuerza, es belleza cruda, es un grito que atraviesa los siglos y que, al escucharlo, aún hoy, nos recuerda que la verdadera voz no siempre viene del oído, sino del alma. La fama crece, los salones lo aclaman, su nombre ya pesa, pero Beethoven cada vez se aleja más del mundo, vive solo, se muda constantemente, como si ningún lugar lograra contener su tormenta. Deja habitaciones llenas de papeles, platos sin recoger, tazas olvidadas junto a partituras. Los vecinos lo ven pasear por las calles con sombrero caído y ropa gastada. Murmullo constante, manos agitadas. Habla solo. Pero en realidad está componiendo en voz baja dentro de su mente, donde aún todo suena. En esa etapa, su música entra en una nueva dimensión. Ya no busca demostrar nada. Ahora explora, desnuda, rompe estructuras, desafía al oyente, pregunta sin responder. Las sinfonías tercera, cuarta, quinta y séptima nacen de este periodo de aislamiento. Cada una distinta, cada una grieta por donde se asoma el alma. La tercera, la heroica, fue escrita con la esperanza de un mundo nuevo. Beethoven la dedicó a Napoleón Bonaparte, hasta que éste se coronó emperador. Entonces, furioso, borró su nombre del manuscrito con tal violencia que rasgó el papel. Porque para él, la música era libertad. Y traicionar la libertad era traicionar el arte. Pero la mayor batalla no era política, era interna. La sordera se volvió total. Los sonidos del mundo exterior ya no le pertenecen. Y sin embargo, la música sigue emergiendo, como si viniera de otro lugar. Para componer, acerca una vara de madera a su piano y la sostiene con los dientes, esperando percibir las vibraciones a través del cráneo. Una forma primitiva, un intento desesperado, pero real. Beethoven ya no vive entre nosotros. Vive en sus sinfonías, en sus cuadernos, en sus caminatas solitarias entre los árboles. Hay cartas donde habla de su dolor, de su frustración con la vida, de su imposibilidad de mantener relaciones profundas, ni amorosas, ni familiares. Y aún así, sigue escribiendo, como si cada obra fuera una plegaria o un exorcismo. Beethoven no quiere consolar, quiere que sintamos, y lo logra, porque en su música hay ternura, pero también furia, hay esperanza, y también resignación. Hay todo lo que un alma puede contener cuando no tiene tregua. Silencio, no uno cualquiera, un silencio absoluto, irreversible. Es aquí, en esta ausencia total de sonido, donde Beethoven decide escribir la obra más colosal de su vida. La novena sinfonía no nace en un salón iluminado. Nace en la oscuridad de su soledad, en los pasillos silenciosos de su mente, donde ya no queda eco alguno del mundo exterior. Tiene más de 50 años. Está enfermo, solo, completamente sordo. Pero por dentro, arde. Y desde ese fuego interior surge una música que nadie había osado imaginar. Porque la novena no es una sinfonía, es una declaración, un manifiesto espiritual, un abrazo universal. Durante años, Beethoven había coqueteado con la idea de ponerle voz a una sinfonía, y ahora decide hacerlo. Pero no con cualquier texto,
Elige el poema Oda a la Alegría de Schiller, una oda al espíritu humano, a la hermandad, a la esperanza. Lo paradójico es brutal. Quien no puede oír, decide dar voz al mundo. La composición es titánica. 4 movimientos inmensos: orquesta, solistas y coro. Un clímax coral que irrumpe como un estallido de luz en mitad del abismo. Para su estreno se necesita valor. Beethoven sube al escenario, no como pianista, como director. Se mueve con vehemencia, siente cada compás, aunque no puede escucharlo. Cuando la sinfonía concluye, el público estalla en aplausos. El teatro vibra, pero él no gira, no oye nada. No sabe que la gente está de pie, llorando, gritando su nombre. Una de las cantantes lo toca en el brazo. Él se voltea, ve los rostros, las manos, la emoción desbordada. Y en ese instante, sonríe. Con esa sonrisa callada, sin sonido. Una sonrisa que dice más que 1000 palabras. La novena no fue solo un triunfo musical, fue una redención. Beethoven, completamente aislado del mundo sensorial, logró unir a la humanidad en un mismo canto. Y aunque sus oídos estaban muertos, su espíritu estaba más vivo que nunca. Beethoven envejece, pero nunca se rinde. El cuerpo se deteriora. La sordera es total. La soledad es constante. Las enfermedades se acumulan. Y aún así, compone obras cada vez más complejas, más introspectivas, más libres, como si ya no respondiera a este mundo, sino a otro que solo él podía intuir. En sus últimos años, escribe los cuartetos de cuerda tardíos, música que ni siquiera sus contemporáneos podían entender del todo. Demasiado rupturista, demasiado adelantada. Parecía hablarle al futuro. Y quizás eso era exactamente lo que hacía. No tenía esposa, no tuvo hijos. Sus amistades eran pocas. Y sin embargo, su legado iba a ser infinito. En marzo de 1827 cae gravemente enfermo. Una tormenta de invierno ruge sobre Viena. Y mientras el viento golpea los cristales, Beethoven respira por última vez. La leyenda dice que al momento de morir, alzó el puño cerrado hacia el cielo, como desafiando a los dioses, como diciendo: «No me venciste». Tenía 56 años, y ya era eterno. Su funeral fue multitudinario. Más de 20.000 personas salieron a las calles. Nadie hablaba. Solo se oía el sonido de los pasos sobre la nieve. Y entonces, el silencio. Pero no el de la muerte, sino el del respeto. Con su muerte, nació algo más grande. El mito del genio atormentado. Del artista que lo da todo y lo pierde todo. Del hombre que transforma su sufrimiento en belleza, para entregarla al mundo. Hoy, Beethoven no es solo un compositor, es un símbolo. Una figura que habita en museos, en salas de conciertos, en películas, en memorias. Pero más allá de la imagen, queda lo esencial. La música, su música, esa que sigue hablándonos, aunque él ya no esté. Beethoven no venció a la sordera. Tampoco fue vencido por ella. Simplemente la transformó. Transformó el dolor en arte, la angustia en armonía, el silencio en música. Y quizás esa sea la lección más profunda que nos deja, que incluso cuando todo parece perdido, cuando el mundo deja de escucharnos, cuando el ruido de la vida nos silencia por dentro, aún queda algo. Una llama, una voz interior, una melodía que insiste. Beethoven no escribió para que lo escucharan. Escribió porque tenía algo que decir. Y ese mensaje sigue viajando, siglo tras siglo,
oído tras oído, corazón tras corazón. Por eso, tal vez, la pregunta no sea por qué siguió componiendo, sino esta: ¿qué harías tú si tu don sobreviviera incluso al silencio? Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo. Y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video, que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.